Bien, a continuación vamos con la ponencia de la doctora Miriam Kadima. Ella nos saluda desde la República de Bolivia. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional y participó también en este importantísimo proceso que fue la Asamblea Constituyente en Bolivia. Estimada doctora, muy buenos días, bienvenida. Tiene la palabra. Muy buenos días, un saludo desde Cochabamba, Bolivia, la capital gastronómica de Bolivia, Cochabamba. Queremos agradecer en primer lugar al doctor Damián Armijos y a todos los organizadores por la confianza depositada en mi persona y por el trabajo que ya venimos realizando hace bastante tiempo en coordinación con Latin Juris. Y bueno, hoy se me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes parte de la experiencia adquirida desde la Asamblea Constituyente y quizás desde más antes, porque me caracterizo por ser una persona que se inmiscuye mucho, por así decirlo, en temas de derechos humanos, principalmente referido a temas de niñez. Justamente por esas inquietudes, he sido parte también del gobierno departamental de Cochabamba, asumiendo una dirección técnica del Servicio Departamental de Gestión Social que tiene que ver netamente con la temática de población vulnerable, ¿no? Como son niñez, adulto mayor, personas con discapacidad, mujeres y otros grupos vulnerables, donde he adquirido una experiencia que me permite hoy en día hacer un análisis de los avances de la justicia constitucional y cómo los operadores de justicia, especialmente los abogados, ¿no?, a quienes yo invoco a que seamos los actores principales, por cuanto estamos viendo especialmente aquí en Bolivia que hay todavía algo de resistencia por parte de los jueces, fiscales, quienes tienen en sus manos la tarea de resolver la justicia y de determinar con sus resoluciones aquellas, podríamos decir, sanciones o determinaciones en contra de personas que vulneran derechos fundamentales, principalmente, decíamos, de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En este caso, quiero compartir con ustedes, ya que la temática del Congreso nos decía que se haga un análisis de casos emblemáticos y asuntos que se hayan resuelto en nuestra justicia constitucional, y a partir de la experiencia ya comentada, quiero compartir con ustedes el análisis de una sentencia constitucional, que es la número 0353, quebrado 2018-S2, del 18 de julio de 2018, que justamente esta sentencia ha sido a raíz de una acción de libertad planteada por una persona que ha sido imputada por la comisión de un delito de violencia sexual en contra de una adolescente, ¿ya? Entonces, primero, a partir de la aprobación y puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que data del año 2009, que, como lo decía el doctor Damián Armijos, tuve también el honor y la bendición de ser parte de la Asamblea Constituyente. Por tanto, he visto desde adentro aquellas modificaciones en las que hemos trabajado los asambleístas constituyentes. Y justamente una de las temáticas que significó un mayor aporte tal vez de la ciudadanía que venía a presentar sus propuestas ante la Asamblea Constituyente, fue el tema de tomar en cuenta los grupos vulnerables, ¿no? Y en este caso se habló mucho, se discutió mucho con plataformas de mujeres, con plataformas de protección a la niñez, etcétera, que vinieron a plantear sus propuestas. Y una de las propuestas que quizás fue bastante discutida en la Asamblea Constituyente fue el tema de especificar en la misma Constitución el tema de la violencia contra la mujer. Obviamente, en Bolivia, y quizás tenemos historias similares con nuestros hermanos de Ecuador, de Perú, ya que nuestra historia es muy parecida.
hay todavía, como les decía, bastante resistencia y no ha ocurrido algo diferente en la Asamblea Constituyente, ¿no? Ya que hemos tenido voces, por ejemplo, que decían, si vamos a poner violencia contra la mujer, también pongamos violencia contra el hombre, ¿no? Porque no solamente la mujer es la que sufre violencia. Entonces, se negaban a quizás poner esos temas así tan detallados y tan específicos a favor de la mujer, señalando que sería un acto de discriminación hacia otros grupos, como por ejemplo los hombres, ¿no? Entonces, eso se discutió bastante y sí se ha logrado insertar de manera ya específica y de manera transversal a toda la constitución política del Estado, el tema de que el Estado debe prevenir todas las formas de violencia contra la mujer. En ese entendido, vamos a citar algunos artículos de la misma constitución que son la base para entrar en detalle a la sentencia constitucional que se ha propuesto. Primero debemos tomar en cuenta el artículo 9, inciso 2 de la Constitución boliviana, que dice que se debe garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección e igual dignidad. Ahí ya hablamos de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, es uno de los precedentes para entrar en detalle después. Asimismo, tenemos el artículo 14, que nos habla de que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, etcétera, y otras categorías que también sirven de sustento y fundamento para lo que posteriormente vamos a revisar. Y finalmente, el artículo 15 de la Constitución, el parágrafo segundo, dice: todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, se está dando la tarea específica al Estado y que está prescrito en nuestra Constitución política de evitar y sancionar, prevenir y sancionar aquellas conductas que impliquen violencia contra las mujeres, contra los niños, niñas, adolescentes, violencia contra todos, pero hemos especificado principalmente eso. Y quería decirles que he mencionado estos artículos para que podamos entrar ya en el análisis de la sentencia constitucional, debido a que esta sentencia justamente se refiere a un proceso penal iniciado contra una persona que habría supuestamente cometido un delito de violencia sexual, les decía, contra un adolescente. Es así que la fiscal o el fiscal que conoce el caso lo imputa formalmente en primera instancia por ese delito y pide al juez cautelar que determine su detención preventiva. En ese sentido, el juez que conoce la causa, realizado el análisis y la valoración de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, así como las pruebas aportadas en este caso también por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que se ha constituido en un tercero interesado, ha determinado otorgar la detención preventiva en contra de esta persona que ha sido imputada formalmente por la comisión de ese delito. Ante esta situación, la persona involucrada interpone un recurso de apelación y presenta la fundamentación indicando cuáles serían los agravios que habría cometido la juez cautelar al haber determinado la restricción de su libertad aplicando la medida de la detención preventiva. En ese sentido, la persona que activa, bueno, en primer lugar, se resuelve la apelación y la sala correspondiente confirma en todas sus partes la resolución de primera instancia y da por bien hecho la actuación de la juez de primera instancia y ratifica la detención preventiva de esta persona. Ante este hecho, al sentirse el vulnerado en sus derechos, plantea una acción de libertad y señala que se habrían vulnerado sus derechos, indicando primero su derecho al debido proceso en su vertiente de la fundamentación y motivación, porque señala que la sala penal que ha conocido la apelación
no ha fundamentado de manera adecuada, tampoco ha motivado la resolución que ha confirmado su detención preventiva. Asimismo, señala que se le ha vulnerado su derecho de acceso a la justicia y la libertad de esta persona al haber determinado esa medida restrictiva de detención preventiva. Asimismo, señala que en apelación, la resolución de los vocales de la sala habrían hecho una modificación, una reforma en perjuicio suyo, y él señala que esta prohibición de reforma en perjuicio también ha sido vulnerado. Y finalmente nos señala que se habría vulnerado su derecho a la seguridad jurídica. En el análisis que realiza, en la fundamentación que realiza para la acción de libertad que plantea esta persona, señala que la sala simplemente se ha limitado a repetir algunos argumentos de la juez, de la juez de primera instancia, y no ha realizado un análisis de todos los elementos que habría solicitado la persona que se verifique, ¿no? Entonces dice que no se ha fundamentado esa resolución, por tanto se ha vulnerado su derecho. No se ha motivado lo que sabemos que las apelaciones, en este caso de medidas cautelares, los tribunales de alzada deben responder a todos los puntos de apelación planteados por las personas, ¿no es cierto? Entonces, esta persona dice que la sala, al haber, los vocales de la sala, al haber ratificado simplemente, haber confirmado su detención preventiva sin haber hecho un análisis de todos los elementos que él había planteado y toda la fundamentación que ha presentado de los agravios cometidos, se ha vulnerado su derecho a la fundamentación y motivación. Y claro, en este caso podríamos señalar que cuando ocurre este tipo de situaciones, obviamente la falta de fundamentación de una resolución, por más justa que sea, implica que la persona que está siendo en este caso procesada se sienta que se está cometiendo una arbitrariedad en su contra, por cuanto las autoridades no le han señalado de manera clara cuáles son los elementos que están sustentando la decisión que han tomado, en este caso de restringirle su libertad, que como sabemos, la detención preventiva debe aplicarse de manera excepcional. Esta persona manifiesta que ha acompañado toda la prueba correspondiente que han desvirtuado en nuestro procedimiento penal en Bolivia. Tenemos el artículo 233, que en sus incisos 1 y 2 determinan cuáles son los requisitos, ¿no? Para que se determine la detención preventiva o la restricción a la libertad. Y en este caso, esta persona señala que él habría cumplido y por tanto no tendría una razón de ser esa su detención preventiva, y sin embargo se ha determinado aquello, y la sala que ha entrado en revisión no ha hecho un análisis correcto y no se ha referido siquiera, no ha motivado su resolución. Entonces él se siente agraviado, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la seguridad jurídica, ¿no? Él siente que al haberse obrado de esa manera también se ha vulnerado ese su derecho. Pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor. Creo que nos está compartiendo la pantalla, doctor. Ahora lo reviso. Sí, la siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a pasar a explicar los puntos que el Tribunal Constitucional ha determinado realizar el análisis dentro de esta acción, dentro de esta acción constitucional, ¿ya? Entonces, primeramente va a realizar un análisis sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones.
En este caso, el Tribunal Constitucional boliviano nos indica que se debe hacer una exposición de los hechos y el fundamento legal de la decisión. Tiene su precedente estas fundamentaciones en las decisiones que se han tomado en la sentencia constitucional 2221/2012. Otro precedente es la 0100/2013. Habíamos hablado hace un momento de la fundamentación y motivación de las resoluciones que deben servir para que las personas que están siendo sometidas a un proceso y se ha determinado en su contra una detención preventiva, hablando específicamente del caso concreto, tienen que saber exactamente por qué se ha tomado esa determinación de restringirles la libertad. ¿Y qué significa eso? Que la fundamentación debe claramente exponer cuáles han sido los hechos que se habrían cometido en este caso y por qué en el caso de la persona en concreto se ha determinado legalmente tomar esa determinación de la detención preventiva. Caso contrario, habíamos señalado que estaríamos ante una resolución arbitraria. Entonces, cuando una sentencia o una resolución en cualquier nivel no cuente con estos requisitos de la motivación y la fundamentación, nos encontramos ante una arbitrariedad. Ese es el análisis que realiza el Tribunal Constitucional tomando en cuenta ese aspecto. Ahora, en cuanto a las resoluciones que resuelven medidas cautelares, también debemos tener en cuenta que en las resoluciones de las apelaciones a una medida cautelar, en este caso a la detención preventiva, se debe hacer una interpretación del artículo 398 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que específicamente nos habla de que se abre la competencia del Tribunal de Alzada en base a los agravios que fundamenta la persona que está presentando este recurso de apelación. Y en este caso señala que la persona imputada debe conocer cuáles son con exactitud los elementos para su detención. Hay algunos casos en los que el Tribunal Constitucional boliviano ha señalado que hay casos en los que se debe tomar en cuenta la relevancia que realmente va a tener este análisis, ¿no es cierto? Porque hay muchos casos en los que quizás ha habido una insuficiente fundamentación y sin embargo la determinación que se ha adoptado de la detención preventiva tiene su alcance y puede ser justificado, digamos, por así decirlo, en esa fundamentación. Sin embargo, cuando hablamos de específicamente detención preventiva, no puede dejarse de lado una fundamentación, por cuanto sabemos que esas medidas cautelares no son de carácter definitivo, tampoco se tienen que tomar como una sanción previa. Entonces, el imputado en todo momento debe saber cuáles han sido las causales o los requisitos que ha incumplido para que en su caso pueda buscarla, modificarlos y así solicitar la cesación de su detención preventiva. Entonces, estas resoluciones que resuelven medidas cautelares en apelación también deben explicar de manera clara y concreta al imputado cuáles son los requisitos que habría incumplido para que esa seguridad de él de saber exactamente qué es lo que ha incumplido, le permita en un futuro poder modificar esa situación y plantear nuevamente ante el juez cautelar la modificación de esas medidas preventivas que se habrían tomado en primera instancia y en este caso la detención preventiva, donde estamos hablando de un derecho fundamental tan importante como es la libertad, el derecho a la libertad que no puede ser ambiguo, que no puede ser entonces una resolución que sea arbitraria o confusa, ya que esta persona tiene derecho a saber exactamente qué es lo que debe cumplir para acceder con posterioridad a su libertad y defenderse o asumir su defensa en libertad.
Otro aspecto que se ha analizado en esta sentencia constitucional son los requisitos para la detención preventiva con perspectiva de género cuando hablamos de delitos de violencia sexual. Y hace un momento les decía, esto a mí principalmente me llama la atención y es por eso que he elegido esta temática para poderla exponer ahora, por cuanto este tema de la perspectiva de género señalaba, no está todavía tan interiorizado, no tan aceptado por muchas personas, especialmente algunos administradores de justicia, no puedo decir todos, pero es un tema que todavía tiene su resistencia aquí en Bolivia, ¿no? Ya que, ¿qué significa la perspectiva de género principalmente en delitos de violencia sexual? ¿No? No es lo mismo hacer un análisis para una detención preventiva en otro tipo de delitos ordinarios que no sean referidos a delitos de violencia sexual, donde en otro tipo de delitos no se exige tanto hacer un análisis con perspectiva de género. ¿Por qué sí en los delitos de violencia sexual? Justamente porque las víctimas de los delitos de violencia sexual son sectores vulnerables. Son sectores como, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, que hemos visto muchos casos, no pueden ellos defenderse solos, muchas veces no hablan, se quedan callados y cuando por fin logras que digan algo, los vienes atormentando, llevándolos nuevamente a declaraciones, donde se exponen también a que los vean nuevamente sus agresores o las familias. Esto ocurre lamentablemente acá en nuestro país, no se ha podido todavía controlar esa situación. Por ejemplo, cuando hablamos de la perspectiva de género, algo muy interesante y que ya vemos en esta sentencia constitucional que la estamos analizando, por ejemplo, ya se ha tomado en cuenta esa perspectiva de género y el Tribunal Constitucional ha señalado que la sala y la juez, desde luego, han tomado en cuenta esta perspectiva de género. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la declaración prestada por la niña o adolescente que ha sido víctima, en este caso, de violencia sexual por parte de esta persona que ha planteado la acción, y tanto la juez cautelar como la sala han aceptado o han admitido la presunción de verdad de la declaración de la víctima. Esto es ya tomar en cuenta esta perspectiva de género en este tipo de delitos de violencia sexual, donde sabemos que este tipo de delitos no vamos a encontrar testigos, no vamos a encontrar documentos. Muchas veces, en este caso, por ejemplo, uno de los argumentos que utilizaba la persona que ha accionado esta acción constitucional, valga la redundancia, señalaba que la declaración de la víctima era contradictoria con los certificados médicos u otros elementos, otros testigos que ha presentado. Y en este caso, la perspectiva de género nos obliga a tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima de este delito y también nos obliga a hacer un análisis con perspectiva de género, tomando en cuenta que para determinar un indicio de autoría o probable autoría de la persona, basta con la declaración de la víctima. Ahora, que este tipo de situaciones, como les iba manifestando, en Bolivia todavía no tienen una aceptación, les decía, o un uniforme criterio de todos los administradores de justicia, ya que algunos consideran que la primera declaración que ha realizado la víctima ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que son las instancias municipales que ayudan y coadyuvan bastante en este tipo de delitos, no sería suficiente. Hay algunos que exigen que se hagan certificados médicos, pericias a las que si la persona no accede o no acude, ya lo toman como algo contradictorio y la declaración que ha prestado no se toma en cuenta.
Se ha visto casos así, donde se han rechazado casos donde las víctimas han sido niños, niñas y adolescentes simplemente por el hecho de que no ha ido a prestar una otra declaración ante un perito forense. Entonces nos encontramos ante este tipo de situaciones que todavía no se ha podido llegar a un uniforme criterio y que ponen a las víctimas en situación de revictimización, ¿no? Porque los obligas a ir a un lado, a otro lado, y al final este principio de presunción de verdad en base a la declaración de la víctima se ve cuestionado. Y en este caso, por ejemplo, es lo que esta persona ha intentado hacer valer, ¿no es cierto? Ha intentado demostrar que él no sería autor. ¿Por qué? Porque existe una contradicción entre la declaración de la víctima y otros testigos que él habría presentado. También señala que ha habido contradicción con los certificados médicos. Ahora, el otro punto, perspectiva de género en delitos de violencia en razón de género. Esto no solamente hablando en cuanto a los delitos de orden sexual, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con razón de género. Señalamos que el riesgo procesal de fuga, de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados de violencia contra la mujer tiene que tomarse en cuenta para su análisis el hecho concreto y la situación de vulnerabilidad de la víctima. Entonces, no se puede exigir, les decía, como en otros casos, como en otros delitos ordinarios, que se siga las mismas reglas. La perspectiva de género nos obliga a tomar en cuenta estas situaciones de vulnerabilidad de la víctima. Y en este caso estamos hablando de víctimas de niños, niñas, de mujeres, etc. Pasemos a la siguiente, por favor. Entremos a analizar lo que significa la detención preventiva con perspectiva de género. La detención preventiva, les decía, en nuestro Código Procesal Penal boliviano, en el artículo 233 tenemos dos incisos, bueno, que ahora ya se ha modificado, existe un tercer inciso que ya señala que la autoridad debe solicitar, o en este caso el Ministerio Público debe solicitar la duración de la detención preventiva. Cuando esta sentencia constitucional salió a la luz, todavía no se tenía esa modificación, es por eso que solamente habla de los dos incisos. Entonces, nos habla qué significa la detención preventiva con perspectiva de género. Primero, recordar que siempre la detención preventiva tiene que aplicarse con carácter excepcional. Pero cuando se trata de delitos contra la libertad sexual, se deben aplicar los estándares de protección normativa y jurisprudencial internacional y nacional, ¿no? Con referencia al derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, principalmente violencia sexual. Entonces, como ya habíamos hecho el análisis anteriormente, se debe aplicar una perspectiva de género. En este caso concreto que estamos analizando con la sentencia constitucional, sí se ha aplicado esa perspectiva de género en el caso específico de violencia contra esta niña, de violencia sexual contra la niña. El siguiente, por favor. Hablamos ahora de cuáles son los requisitos para aplicar esta perspectiva de género. ¿Cómo aplicamos la perspectiva de género? El Tribunal Constitucional nos señala que en cuanto a la valoración de la prueba, el juez debe considerar la discriminación y violencia estructural hacia las mujeres y realizar un análisis de la situación concreta de la víctima. ¿Qué significa esto? Habíamos mencionado en un principio, antes de entrar al análisis del caso concreto, las previsiones constitucionales que nos hablan del principio de igualdad y no discriminación. Justamente los jueces, al aplicar un análisis con perspectiva de género, deben tomar en cuenta estos principios, tomando en cuenta también
la situación concreta de la víctima. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de delitos de violencia sexual, obviamente sabemos que hay relaciones de poder, y cuando hay niños, niñas, adolescentes involucrados, obviamente son el sector más vulnerable o, por utilizar un término, más débil ante esta situación. Por tanto, se debe considerar, el juez debe considerar esta situación de vulnerabilidad y tomar en cuenta en la valoración de la prueba. El otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la declaración de la víctima. Esta declaración se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos. El Tribunal Constitucional también nos ha señalado que una falta de evidencia médica no puede disminuir el valor de esa declaración realizada por la víctima. Y esto también tiene su antecedente en una resolución que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Espinosa González versus Perú, entre otros, donde ya nos señalan que se debe tomar en cuenta la declaración de la víctima y no se puede forzar o no se puede quitar el valor correspondiente a esta declaración porque haya alguna contradicción con algún otro elemento probatorio. Finalmente, la sentencia constitucional nos habla de los desacuerdos intrasujetos o contradicciones. ¿Qué significa esto? En el caso en concreto, por ejemplo, la persona que ha accionado la acción de libertad porque se siente agraviado, señala que ha habido una incongruencia entre la declaración de la víctima y los otros elementos probatorios, como ser sus testigos o algún elemento documental realizado por un médico, ¿no? Algún certificado médico. ¿Y qué nos señala la sentencia constitucional? Dice que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la víctima de violencia sexual, especialmente cuando se trata de niñas, niños o adolescentes, no son sustanciales, ¿no? No se puede afirmar cuando haya este tipo de situaciones que la víctima ha mentido, que por tanto su declaración no es válida. No podemos señalar esto por cuanto debemos tomar en cuenta esa su situación de vulnerabilidad y se debe analizar en torno a la naturaleza del hecho, ¿no? Entonces, eso significa que hacer un análisis para determinar la detención preventiva de una persona cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, donde la víctima ha prestado una declaración en mérito a todos los precedentes nacionales, en este caso en Bolivia, emitidos por nuestro Tribunal Constitucional, que tienen su fundamento y su sustento en la normativa internacional que por el bloque de constitucionalidad estamos obligados a observar. Ya nos están señalando en este tipo de casos cómo los operadores de justicia deben actuar. Simplemente quiero quedarme ahí haciendo el análisis de este tipo de casos y llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? Les decía que en nuestro país todavía vemos con un poco de asombro esta situación y principalmente yo hice este análisis porque hay casos en concreto donde evidentemente han tratado de manipular a niños, niñas y adolescentes para que hagan declaraciones quizás un poco exageradas, podríamos decir, han alterado algo la realidad del hecho que realmente ha sucedido, manipuladas por otras personas. Efectivamente, existe ese peligro y se ha visto. Sin embargo, casos quizás aislados, no podemos, en mi criterio muy personal, sobreponer a la mayoría de los casos donde hay víctimas de este tipo de delitos de violencia, no solamente violencia sexual, pero sí la más lapidaria, la violencia sexual, donde sí las víctimas, sin tener ningún tipo de control o presión externa, han prestado su declaración. Y muchas veces, les decía en un principio, es tan difícil lograr esto principalmente de los niños, niñas y adolescentes. Y esto lo he visto
cuando he trabajado en el servicio de gestión social, donde hemos visto muchos casos de violencia física y violencia sexual cometida contra los niños que se encuentran institucionalizados en hogares de acogida. Lamentablemente, dentro de esa institucionalidad ha habido casos de violencia que se han ejercido contra estos niños, pero ha sido tan difícil realmente sacar a la luz y sancionar a los responsables. Obviamente no se ha sancionado seguramente a todos, pero sí se ha logrado un buen avance gracias al apoyo de los profesionales técnicos y especialistas que nos han prestado su colaboración. Nosotros los abogados obviamente no conocemos, o quizás muchos no podemos tener ese manejo de pericia que necesitamos para acercarnos a este tipo de víctimas que han sufrido bastante y que les afecta en su desarrollo personal posterior, pero sí podemos, y la ley nos faculta, acudir a otro tipo de profesionales que nos permitan lograr un mayor acercamiento y generar quizás la confianza de estas víctimas para poder decir lo que les está sucediendo. Pero no lo hacemos y simplemente callamos y quizás hasta nos convertimos en cómplices de lo que está ocurriendo, permitiendo que estos niños estén desarrollándose con esas heridas tan profundas que en lo posterior van a afectar. Y pienso que no podemos quedarnos de brazos cruzados y debemos seguir trabajando en esta perspectiva y ser nosotros, los abogados que estamos en la profesión libre, ser los artífices para que nuestras autoridades que están, sí, en sus manos resolver este tipo de situaciones, puedan aplicar estos parámetros de jurisprudencia nacional e internacional en beneficio de estos sectores vulnerables. Con esto habría concluido. Muchísimas gracias. Excelente, estimada doctora, muchísimas gracias. Como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo en estos espacios académicos, así que no nos queda más que simplemente extenderle un saludo de felicitación y de agradecimiento a su conferencia y estaremos pues siempre pendientes de que nos pueda acompañar en futuras ocasiones. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Damián Armijos, un abrazo y a todos los colegas que nos están escuchando. Es realmente muy interesante poder compartir con todos las experiencias y felicitaciones y a seguir trabajando para poder mantenernos así en constante actualización. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Felicidades.